Hola mis queridos hermanos y amigos de Pirque, en este día domingo los saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien en sus hogares. Hoy, como saben, no tenemos reunión presencial, pero no queremos dejar de escuchar de la palabra del Señor, de poder vernos a través de este medio, de la tecnología. Y vamos a compartir un mensaje, vamos a seguir con nuestra serie que comenzamos la semana pasada de estos encuentros con Jesús. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre. Se conoce como el endemoniado Gadareno. Y vamos a ver cómo fue este encuentro con el Señor, de él, también de los demonios, cómo se encontraron con Jesús. Y también otras personas que quizás ese encuentro con el Señor fue totalmente de rechazo en vez de aceptación. Así que comencemos orando por este tiempo para que el Señor nos ayude a comprender su palabra, para que podamos concentrarnos y para que pueda hablar a nuestra vida. Señor, gracias por este día que tú nos regalas, gracias por tu palabra, gracias por poder aprender de ella, por poder sacar aplicaciones para nuestra vida. Yo te pido, Señor, que hoy día tú ocupes tu palabra, que el Espíritu Santo obre en los corazones de mis hermanos y de amigos, que ellos puedan reflexionar con respecto a tu poder, a tu soberanía, a tu autoridad, a lo que tú haces, Señor, a tu transformación en las personas, a cómo haces milagros, a lo bondadoso que eres. Y te pedimos, Señor, que nos sea impactando con tu palabra y que podamos salir renovados. En nombre de Jesús, amén. Entonces, vayan en sus Biblias al libro de Marcos, capítulo 5, el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Ahí yo los espero para que puedan ir a sus Biblias a Marcos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1, del 1 chiquitito al 20. Esta historia se conoce como la del endemoniado Gadareno. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro uno de los eh, a ver, me perdí. La barca. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que había sido atormentado del demonio, y que vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.
Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaron que le dejase estar con él, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué bonita esta historia de este hombre, este encuentro con el Señor, su transformación, un antes y un después, que como que lo resume en una palabra que aquí dice en la Biblia, en su juicio cabal, como un hombre totalmente transformado. Veamos algunas cositas de este encuentro de este hombre con el Señor. Y lo primero, vamos a ver en los primeros 5 versículos, si después ustedes los quieren leer más en detalle, pero vamos a ver lo que provoca y lo triste que es el poder que tiene Satanás y sus demonios en las personas. Es increíble lo que provoca. Uno se pone a pensar de que Satanás se le describe como el príncipe de este mundo, y la verdad es que lo que él provoca él en las personas, en este endemoniado, en esta persona que está totalmente poseída por estos demonios, ustedes pueden ver, él se hacía daño, él vivía oculto, él quizás tenía que estar lejos de su familia porque moraba en unas cavernas, nadie podía acercarle, se hacía daño a sí mismo. Y uno se pone a pensar, este hombre quizás tenía familia, tuvo que vivir aislado, lo tuvieron que separar, eh, pero es realmente triste la condición en la cual estaba este hombre, totalmente aislado de la sociedad, trataban de contenerlo pero no podían, estaba desnudo, eh, nadie lo podía dominar, es una condición totalmente deplorable, autodestruyéndose. Y eso es muchas veces, quizás no como de manera tan literal o gráfica, lo que va ocurriendo en la vida de las personas que no tienen al Señor. Porque si uno se pone a pensar, esta persona no tiene a Dios en su vida, no tiene a Jesús en su corazón, no ha sido libre, está atado a esto. Y el pecado muchas veces, no, o en verdad siempre, el pecado, ¿qué es lo que nos va haciendo a nosotros? Nos va haciendo esclavos. Así lo describe, que éramos esclavos del pecado. La Biblia nos describe de esa forma. Y un esclavo es alguien que no tiene prácticamente libertad de poder decir, ya no quiero dejar esto. No, el esclavo es que se somete y obedece a su autoridad. Y en este caso, cuando uno está sin el Señor, cuando uno no ha entregado su vida al Señor, uno es un esclavo de Satanás, esclavo del pecado. Por lo tanto, es triste ver que esta condición, quizás en distintos puntos, uno lo ve reflejado en muchas personas que conoce, uno lo ve reflejado en un mundo donde quizás no se da cuenta que está atado al pecado, que está amarrado, que no es libre, que se autodestruye, que no puede vivir en amor con los demás, que prácticamente viven vidas narcisistas, egocentristas, cosas que el pecado va provocando en nuestra vida. Y el mundo sin el Señor, las personas sin el Señor, viven de esta forma, escondidos, no siendo libres y amarrados y esclavos al pecado. Por lo tanto, es triste realmente ver la condición del mundo de las personas sin el Señor. Y esta es una condición, una muestra, o sea, gráfica de lo que ocurría con él, un endemoniado. Pero es bonito ver que el Señor viaja, porque él dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Es como que el Señor hace este viaje y va a esta región, y uno se da cuenta que el ir a esta región, por el relato, solamente era para hablar con este hombre. Porque después los otros hombres le piden que se vaya de esa región. Y es hermoso pensar que el Señor va a esta región, viaja tanto para llegar a este lugar y hablar
simplemente con este hombre, encontrarse con él, hacerlo libre y después volver. Era necesario que el Señor estuviera ahí para hacer libre a este hombre. Así como el Señor también hoy en día y cada día quiere hacernos libres a nosotros de nuestra condición de esclavitud al pecado. Cuando nosotros tenemos al Señor, hay que pensar que si yo tengo ya a Cristo en mi corazón, si yo ya soy un hijo de Dios, estas cosas no me pueden pasar. El enemigo no tiene potestad sobre mí. Por lo tanto, hay que estar tranquilo si tú ya eres un hijo de Dios, pensar de que realmente yo estoy en las manos del Señor y yo ahora tengo una nueva identidad, una nueva naturaleza. Por lo tanto, estas cosas, el ser poseído por un demonio, cosas así, no me van a ocurrir porque estamos ya ahora en las manos del Señor. Así que por ese lado hay que estar tranquilo, pero sí hay que ver cómo esto provoca en las personas. Quizás tú llegaste de esta forma al Señor, quizás venías así, o quizás tú lo ves en otros, pero es así lo triste que provoca eh, el pecado, el enemigo, el vivir en oscuridad. El otro punto que vamos a ver es, fíjense, la autoridad que tiene Jesús. Mire, vayan al versículo 6. Dice que ahí lo describen los primeros 5 versículos, como él sería con piedras, como ya lo vimos. Pero cuando llega el Señor, dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Miren, es como impactante porque imagino que este hombre vivía oculto, pero llega Jesús, él corre hacia él y en vez de, no sé, de que quizás insultarlo o quizás, no sé, golpearlo, él se arrodilla ante Jesús. Y clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué es lo que uno ve que lo reconoce? Reconoce la autoridad de Jesús. Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Fíjense que el espíritu inmundo, este demonio que él tenía, o esta legión que él decía, ellos reconocen la autoridad del Señor. Ellos se arrodillan ante el Señor. Eh, es como, no sé, es maravilloso ver que en un momento describe la Biblia que todo el mundo se va a postrar ante el Señor. Y los demonios saben quién es Jesús, reconocen su autoridad, le entienden que Él es el Señor, Él es Dios. Y ellos se arrodillan ante Él. Ellos no pueden hacer nada sin que el Señor lo permita. Porque Jesús es el Señor sobre todo el mundo. Eh, es maravilloso pensarlo de esa forma, de que ellos están totalmente controlados y bajo la autoridad de Jesús. Jesús les da permiso para irse, por ejemplo, a los cerdos. Jesús les da permiso para hacer esto. Y no pueden hacer nada sin que el Señor les dé el permiso. ¿Ya? Increíble la autoridad que tiene el Señor. Y miren cómo cómo ocurrió tanto en la vida de este hombre, que el enemigo, Satanás, sus demonios, le roban la identidad a esta persona. Porque en esta conversación es como que Jesús no está hablando con esta persona, es como que está hablando con el demonio y le dice, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión me llamo. Y yo imagino que ese no era el nombre de esta persona, no era Legión, él tenía un nombre. Pero ahí está viendo que el enemigo nos roba nuestra identidad. Satanás nos quita nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Nuestro nombre. Mis sueños, mis intereses, mis gustos. No. Nos roba todo eso. Y el pecado es lo mismo. Nos roba nuestra identidad. Nos hace esclavos, como le decía al principio. Por eso hay que ser tan cuidadosos. Y por eso hay que vivir vidas lejos del pecado, porque esto nos va amarrando, nos va atrapando, que nos roba nuestra identidad. Y él le responde, Legión. Y mire, dice ahí en el versículo 10, en el versículo 12, que le rogaban los demonios que no lo enviase fuera, que no lo atormentara. Y ahí le pidieron permiso para ir hacia los cerdos. Y llegaron a los cerdos y los cerdos se fueron al barranco, destruyendo nuevamente
Eso es lo que provoca Satanás, destrucción. Destrucción no provoca nada, nada bueno. Y ya en el versículo 14, miren, cuando después que ocurre este milagro, aquí hay otra interacción, otro encuentro con el Señor, que son las personas que estaban ahí como quizás mirando, los dueños de los cerdos. Tienen otro encuentro ellos con el Señor. Ellos ven un milagro, ven a un hombre que transformado porque sale el demonio de este hombre, es otra persona, y ellos ven ese milagro. Me imagino que obviamente lo conocían, era conocido por todos. Ven también lo que ocurrió con los cerdos, pero estos hombres en su encuentro con el Señor no fue bueno, no fue un encuentro de reconocerlo, de agradecerle, de, no sé, de decir como, un Señor, también quiero eso para mi vida, también te necesito. No, fue más que nada como, por favor no vuelvas a este lugar, ande de aquí, quizás no importa más los cerdos que perdimos, estás provocando mucho disturbio, no sé. Y ese se ve desde el versículo 14 al 20, dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron, vieron esto y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y saliendo a ver qué era aquello que había sucedido. Y el 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, miren cómo lo ven, sentado, vestido y en su juicio cabal. Él estaba sentado tranquilo, él estaba vestido ahora con ropa, el Señor nos viste, nos da una nueva identidad, o nos da ropa, nos da dignidad, y en su juicio cabal. Él era otra persona completamente. Estaba en su juicio, él ya nos hacía daño, estaba vestido, conversaba, imagino ahí con ellos, le agradecía. Y ellos lo que hacen es tener miedo. Les dio miedo esto. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y los cerdos. Y después, el 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Allá Jesús. Le rogaban que se fuera. Los demonios le rogaban que no los como que destruyera o no los sacara lejos. Pero ellos le rogaban que se fuera. Qué triste ver eso. Qué triste que estos hombres teniendo la oportunidad al Señor, al Salvador, en su misma región, le rogaron que se fuera. Le rogaron que no estuviera ahí, que no querían nada, nada con él. A pesar de ver ahí en vivo el milagro de este hombre, del endemoniado gadareno. Y el hombre después, el que estaba endemoniado, ya en su juicio, en cabal, dice que le rogaba a Jesús que quería estar con él. Obviamente yo imagino a este hombre agradecido por lo que ocurrió en su vida, por la transformación. Señor, yo quiero estar contigo, quiero pasar el resto de mi vida contigo, tú me salvaste, me sanaste. Imagínense cuántos años quizás vivió de esta forma él, oculto, destruyéndose, cuánto tiempo estuvo así, separado de la sociedad, desnudo, sin dignidad, sin familia, sin amigos. Y viene un hombre, Jesús le da dignidad, le da amor, le da gracia, le da misericordia, lo viste, lo lleva a tener un juicio cabal, a ser sensato. Y ahora él le pide, obviamente yo quiero estar contigo si tú me salvaste. Mi vida quizás la perdí, pero ahora tengo vida en ti, tengo una nueva oportunidad. Nosotros deberíamos tener esa misma actitud. Señor, quiero estar contigo cada día. Quiero encontrarme contigo en la palabra. Quiero orar más. Quiero ir a ti porque entiendo lo que hiciste en mi vida, esa transformación. Ese cambio de que me diste dignidad, de que me diste gracia, me diste amor, me vestiste. Porque nosotros en el pecado éramos esclavos, separados de Dios. Pero en el Señor ahora somos dignos de ir al Padre solamente por gracia y amor. Pero el Señor, fíjense que no le permitió, no le dijo como, sí, sube, anda conmigo. No, ¿qué le hace? Le da una misión. Anda, el 19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Anda a tu casa y cuenta, muestra lo que yo hice contigo.
la gracia, la misericordia. Y él comenzó a publicar en Decápolis como un misionero, quizá uno de los primeros misioneros, cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Y todos se maravillaban. ¡Wow! La historia de este hombre sirvió de testimonio para que el Señor se llevara la gloria y más personas llegaran a él. Y él fue obediente y fue publicando estas cosas que había vivido en su vida. Quizás esta historia a veces nos podemos sentir identificados o no con este endemoniado gadareno, pero quizás no porque estuviéramos poseídos en ese aspecto, pero si uno se ve como de lo que quiere describir este texto, de lo que hace Satanás, de lo que hace el pecado, uno sí se siente identificado con él, totalmente atrapado, totalmente sin libertad, porque estamos en esa condición nosotros, desde el momento en que nacemos, en pecado nacemos. Y nadie puede decir que no tiene pecado porque todos lo tenemos, y el pecado provoca estas cosas. Nos autodestruimos, vivimos para nosotros y el pecado, todas las implicaciones que tiene. Pero Jesús va a este hombre, va a esta región a encontrarse con él, con un hombre puntual. ¿Y qué es lo que hace? Lo transforma, lo sana y le da una misión. Y ahora eso es lo mismo que hace con nosotros. Piensen que Jesús vino a este mundo, vino, descendió, se hizo hombre, como lo vimos el domingo pasado, vino a este mundo, nos da libertad, nos da el acceso al Padre, en amor, Él muere por nosotros, resucita, y ahora nos da una misión también, contar estas cosas en todo el mundo. Por lo tanto, la historia de este hombre no es algo tan lejano a uno, no es algo tan lejano a ti o a mí, sino que uno se pone a pensar que el Señor hace esto, transforma vidas, y el Señor transforma nuestra vida, lo puede hacer. El Señor nos da esperanza, nos da dignidad, nos viste, nos da amor, nos da misericordia, nos libra del pecado. Por lo tanto, si tú estás viviendo quizás hoy en día en oscuridad, lejos del Señor, prisionero, yo te quiero decir que Jesús te puede dar esa libertad. Jesús te da esa libertad. Jesús te hace libre del pecado. Tienes que reconocerlo a Él como la autoridad. Tienes que confesar que Él es el Señor. Pedirle que te haga libre, arrepentirte de tu condición de pecado y de verdad te va a dar esa libertad y te va a transformar tu vida. Lee la palabra para que te vaya transformando si tú ya eres libre, para que nos vaya renovando porque vivimos en un mundo caído donde constantemente nos está bombardeando de información 24 horas al día, de pecado, de cosas que no quieren agradar a Dios, nos quiere alejar en este mundo de Dios. Por lo tanto, renovemos nuestra mente, renovemos nuestro corazón en la palabra del Señor. Y maravillémonos con lo que Él hace. Así que esto quería comentarles, quería que conversáramos hoy día con respecto a este encuentro que el Señor tiene con este endemoniado gadareno, que no conocemos su nombre, no sabemos cómo se llamaba, pero sí podemos ver el antes y el después que Él tiene al encontrarse con el Señor. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por lo poderoso que tú eres, gracias por tu autoridad, gracias por esos milagros que tú haces. Yo te pido, Señor, que de esa forma que tú obraste en este hombre, tú obres en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú sigues siendo el mismo Dios, sigues teniendo la misma autoridad, sigues teniendo el mismo poder, sigues haciendo los mismos milagros y te pedimos que transformes la vida de las personas que no te conocen. Que las personas puedan acercarse a ti, Señor. Que todos los que están escuchando este video puedan quizás reconciliarse contigo si es que están lejos. Agarrar esa fuerza, Señor, para seguir viviendo en ti, en tu gracia. Y también poder ser obedientes a tu comisión de poder contar estas cosas a los demás y llevarlos a ti. En nombre de Cristo Jesús le pedimos todo esto y se lo agradecemos. Amén. Hermanos, que tengan una muy bonita semana. Nos vemos el otro domingo, ahí nos vemos de manera presencial, pero te animo a quizás comentar esto a un compañero de trabajo, un familiar, a un vecino, contarles también lo que el Señor ha hecho con tu vida. Quizás esa puede ser una aplicación muy real
para que te pueda llevar esta semana. Cuéntale a alguien, como tal como hizo este hombre, cuéntale a alguien lo que el Señor ha hecho en tu vida y lo que sigue haciendo. Que el Señor les bendiga. Un abrazo y estamos para servirles. Bendiciones, chao.